René Descartes? Sí, es una buena pregunta. Filósofo francés. Abordemos algo textual de él, Meditaciones Metafísicas. En la meditación segunda, dice Descartes, o su traductor, porque en América del Sur nos confiamos mucho de los traductores y de alguna manera nos toca para poder comprender, no la esencia, pero sí una imagen de esa esencia, ya que nos están traduciendo a otro idioma, y cuando hay traducciones a otros idiomas se erra en muchos conceptos por falta de una filología, hermenéutica precisa, un conocimiento erudito del idioma, etc. Ingresemos pues ya que es cosa, o pues ya que es cosa, para mí manifiesta ahora que los cuerpos no son propiamente conocidos por los sentidos o por la facultad de imaginar, sino por el entendimiento solo, y que no son conocidos por lo que vemos o porque los vemos y los tocamos, sino porque los entendemos o comprendemos por el pensamiento. Es complejo, es hermoso hablar de cómo los cuerpos, ya sean físicos o abstractos, que aún no hemos podido ver o contemplar porque se hallan en el universo y más allá del universo, y solo algunos cuerpos que han contemplado los satélites, no podemos conocerlos a través de los sentidos, dice Descartes, ni de esa facultad de imaginar. Aunque bien esto puede ser contradictorio, puede presentarnos dos principios, no tesis, pero sí dos principios básicos. El primero es, del cual se derivan dos, que sí se puede conocer a través de los sentidos y a través de la experimentación, puesto que los satélites nos han permitido conocer muchas imágenes planetarias del universo exterior, lo cual de alguna manera, si no nos permite conocerlos en su manera interna y atómica, sí nos permite conocer por lo menos una figura o una imagen de lo que son esas entidades astrales en el universo de la astronomía científica. Como también la misma imaginación nos permite llegar a cosas bien complejas. Ustedes recordarán a un escritor, Julio Verne, del cual en su época se menospreciaba algunos de sus planteamientos, como el viaje del hombre al centro de la Tierra o el viaje del hombre a la Luna, lo cual se consideraba algo loco, metafórico, algo descabellado para locos. Y no fue así. Con los siglos, el solo hecho de haber imaginado algo abstracto o de haberlo creído llevó al hombre, sin que tal vez conociera aquellos planteamientos de ese escritor, a pisar la luna. No estoy diciendo que cualquier idea descabellada nos vaya a llevar a ello, pero sí muchas de las ideas que se tienen a nivel abstracto o a nivel de pensamiento pueden ser posibles en la realidad de las cosas. El hecho de que no las podamos hacer ahora o no las podamos ejecutar no nos imposibilita a poder lograrlas y a poder hacerlas. Esos son los hombres brillantes. Como si se hablase de Newton, el hecho de ver caer las cosas para cualquier persona es natural. Para Newton no fue natural, y detrás de ello él sabía que había un principio o una causa, y a ello consagró su vida. Ya en la parte 2, de la cual también se pueden derivar dos elementos, se puede decir que los sentidos muchas de las veces nos engañan, constantemente nos engañan, y si bien nosotros vemos las cosas en sus figuras externas, no las conocemos en su totalidad, no las conocemos en su estructura atómica o molecular o orgánica, inorgánica,
sino hasta que las experimentamos paso por paso y durante mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces los sentidos muchas veces nos engañan. Por otra parte, no es lo que vemos y lo que tocamos, aunque sí es necesario hacerlo para llegar a una praxis, según mi interpretación. Después dice Descartes, sino porque los entendemos o comprendemos por el pensamiento, claro. La materia a sí misma nos explica, los fenómenos a sí mismos nos explican, la naturaleza podría existir independientemente del hombre, pero esa existencia misma de la naturaleza sería como la nada para nosotros, sería solo para ella. Entre tanto que estamos nosotros sí la podemos entender, sí la podemos comprender, y todo a través de ¿qué? Del pensamiento, ese don maravilloso artístico y racional que nos dio Dios cuando sopló en nosotros aliento de vida y fuimos seres vivientes. Somos pues los seres pensantes aquí en la tierra. No porque esté hablando de ovnis o de extraterrestres o cosas incoherentes que no son científicas. Si me refiero a los extraterrestres, estaría hablando de una inteligencia celestial, me refiero a Dios y a su creación celeste, no a esta creación natural, porque entre nosotros mismos ya nos conocemos y no somos extraterrestres. O tal vez sí extraterrestres, pero ya en Cristo Jesús. No quiero salirme del contexto, pero es gracias al pensamiento y al entendimiento que nosotros podemos interpretar o comprender los fenómenos físicos y los cambios sociales, sociológicos y científicos de cada época, de cada marco histórico o movimiento histórico. Es mediante el pensamiento y el entendimiento que nosotros podemos comprender muchos de los fenómenos. Sin pensamiento y entendimiento, por más práctica y experimentos que se hicieran, no se podría comprender nada. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento para comprender, y dos, no habría pensamiento para pensar lo que ya se ha creído comprender y llevarlo a unas esferas mucho más altas. ¿Parece esto loco? No, porque hay dos posiciones, que sí se conoce todo a través de los sentidos y de la imaginación, que ya mostramos algunos aspectos, como también vemos que los sentidos nos engañan y que son el entendimiento y el pensamiento más sublimes que los sentidos, porque luego los sentidos pueden ser guiados mediante el pensamiento y la comprensión y el entendimiento de los fenómenos para que esa práctica fenoménica aquí en la tierra y experimental sea precisa y sea aplicada, como la ingeniería, la química, la biofísica, la física, la matemática aplicada, la filosofía social, la sociología de las masas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hallo en mí dos ideas del sol muy diferentes. Una es oriunda de los sentidos y que debe ponerse entre las que he dicho que vienen de afuera, de lo externo, de lo que muchas veces nos puede engañar, sin embargo también nos enseña. Y según esta idea, paréceme que el sol es muy pequeño. La otra procede de las razones de la astronomía, es decir, de ciertas nociones nacidas conmigo o ha sido formada por mí mismo. De cualquier modo que sea, y según esta idea, el sol varias veces es mayor que la tierra. Mis sentidos físicos, cuando yo tal vez me subo a la cima de una montaña, miro el sol y simplemente muchas veces lo veo como un bombillo de alguna casa, esos bombillos redondos, y lo veo pequeño en comparación con la tierra, porque los sentidos experimentales y físicos de lo que he vivido me dice que la tierra es inmensa, inmensamente grande, y al mirar hacia el sol veo que el sol es pequeño, y podría, de acuerdo a mis sentidos, decir que el sol es pequeño en comparación con la tierra, porque nosotros la habitamos y es grande. En tanto el sol yo lo veo pequeño. Pero el estudio de ese pensamiento, ese entendimiento y esa comprensión nos hace ver que el sol es millones veces más grande que ¿quién? Que la tierra, lo cual nos muestra que nuestros sentidos nos tenían engañados, y que mediante el entendimiento, el pensamiento y el estudio de la astronomía, de la física y de la matemática, nos está mostrando que el sol es millones veces más grande que la tierra. Sin embargo, nuestros sentidos nos estarían diciendo lo contrario, y ahí ingresaría o entraría una gran paradoja. Por lo tanto,
Pensemos eso, aunque no sea algo muy elemental. Además, la idea por la cual concibo un Dios soberano, eterno, infinito, inmutable, omnisciente, omnipotente y creador del universo, de todas las cosas que están fuera de él, esa idea, digo, tiene ciertamente encima realidad objetiva que aquellas otras que me representan sustancias finitas. Si nosotros, ustedes jóvenes, siendo sustancias finitas, simplemente tendríamos ideas de lo finito. ¿Por qué? Porque estamos limitados a lo finito, como es la Tierra, y algunas percepciones físicas del universo que nos permite comprender la física y la matemática, y por supuesto las tomas fotográficas y de video que han hecho los satélites en el espacio. Pero como tal nuestros sentidos son finitos y simplemente nosotros tenemos concepciones de cosas finitas y no podemos crear cosas que están más allá de la realidad. Por ejemplo, Descartes lo toma de la siguiente manera: si yo fusiono o mezclo a una mujer con un pescado, entonces digo que es una sirena. Pero la sirena no es una naturaleza nueva, es simplemente la fusión de dos naturalezas, pescado y mujer, de cosas finitas. Si yo como ser finito tengo la idea de un ser infinito, tiene que existir ese ser infinito, y ese ser infinito tuvo que haber colocado la imagen de su existencia aquí en mi mente, en mi entendimiento y en mi pensamiento, para que yo, siendo finito, pueda comprender ideas que son infinitas, y esa idea infinita es Dios. Por eso, señores ateos, ustedes no han escudriñado hasta la última partícula del universo, y sin embargo ustedes dicen que no hay Dios. ¿Han estado ustedes en todo el universo para decir que no hay Dios? Estudiando hasta la última partícula del universo. Parten de algo particular aquí en la Tierra y lo quieren volver universal, y ni siquiera conocen lo universal para venir sobre lo particular y enseñarnos a nosotros esas falacias del ateísmo, de que no existe un Dios. La negación del Dios es ridícula, porque ustedes, con toda la vida que tienen, no alcanzan a recorrer toda la tierra visitando lugar por lugar, provincia por provincia, montaña por montaña. Ahora dirán ustedes que pueden recorrer el universo en la vida finita que ustedes tienen y en la vida temporal que ustedes tienen, para decir que no hay un Dios. El universo es infinito, y más allá de ese infinito puede haber otro universo, puede haber ese. Y de hecho lo hay, ese al que ustedes quieren negar, que se llama Dios, Padre de Jesucristo y dador del Espíritu Santo para los que lo aman y lo buscan. Solo gracia en Cristo Jesús. Por lo cual eso me parece totalmente ridículo según este argumento, y se nos acabó el tiempo. Es necesario concluir de lo anterior dicho que Dios existe, pues si bien hay en mí la idea de la sustancia, siendo yo una, no podría haber en mí la idea de una sustancia infinita, siendo yo un ser finito, lo que les estaba diciendo, de no haber sido puesta en mí por una sustancia que sea verdaderamente infinita. ¿Quién es esa sustancia? Y no solo sustancia, sino ese ser. Se llama Dios. Les habían dicho que todos los filósofos fueron ateos. No es así. Lo que pasa es que mucho teólogo dogmático crees que te vas a ir al infierno si racionalizas algunas cosas. Pero vuelvo y les repito, si ustedes colocan sus servicios y sus talentos a Dios y al servicio de Dios, Dios sabrá recompensarlos. ¿Tengo que dejar de ser matemático, físico, químico, filósofo, sociólogo? No. No tengo que dejar de ser. Solo que no tengo que ser orgulloso y vanidoso y reconocer que hay un Dios, y darle en cada descubrimiento que yo haga en mi ciencia, ramo, conocimiento o arte, a Dios su gloria. No robarle o intentarle robar su gloria a Dios, porque me hago necio, porque cierro mi entendimiento. Jóvenes, hablo a vosotros y no a ustedes adultos que creen ya saber todo, o que se creen los grandes intelectuales del siglo. Hay un Dios, y ese es el infinito, creador del universo y de la tierra. Existe. Somos nosotros algo más que hombres que mueren y que algún día tendrán que dar cuentas. Meditaciones metafísicas, tal vez las interpreten mal. Interprétenla ustedes o tráiganos a aquellos que defiendan la tesis del ateísmo y que vean a Descartes como un contradictor
que dijo que el universo es mecánico, por lo tanto no necesita de un Dios, y que por otra parte habló de un Dios. Esa es la interpretación que ustedes quieren dar de Descartes, de un universo mecánico que no necesita de Dios porque es semejante a un reloj, por lo tanto Dios se va del mundo y lo olvida. Si lo dijo Descartes, Descartes, te hiciste necio. Si no lo dijiste, tus grandes planteamientos también son reconocidos, no idolatrados, porque Descartes, eres un hombre, no eres más que hombre, barro y polvo. En cambio, el que trascendió todas las épocas se llama Cristo y tú lo puedes conocer sin necesidad de apartarte de la ciencia. Cultiva la ciencia para dar gloria a Dios. Gracias.